Bueno, muy buenas tardes. Las personas que ya se están conectando a este webinar, sean bienvenidos. Elite Training les da la bienvenida a este nuevo webinar que hemos denominado Conociendo nuestro ciclo combinado en centrales de generación eléctrica. Les habla Miguel Rodríguez, soy director de capacitación en la compañía Elite Training. Somos una empresa colombiana especializada en formación y entrenamiento para la industria de energía, la industria de hidrocarburos, el sector de gas, mantenimiento, integridad. Y llevamos 24 años de presencia en el mercado. Esta es una de las líneas de trabajo en las que formamos profesionales en diferentes países en Latinoamérica. Agradecemos las personas que ya se están uniendo. Este webinar va a tener una duración estimada de 1 hora y pues, posteriormente vamos a tener un ciclo de preguntas. Les solicitamos a las personas que están en Zoom que puedan hacer sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Quienes pues actualmente estamos transmitiendo por Facebook Live de Elite Training y también por nuestra página en LinkedIn. Quienes quieran hacer preguntas por allí, vamos a tratar de transmitirlas al instructor igualmente. Nos acompaña hoy, pues como conferencista, como facilitador de esta conferencia, Marcelo Lobótrico. Marcelo se encuentra en este momento en Argentina, es un consultor especializado en temas relacionados con turbinas, con calderas a vapor, todo el tema de ciclo combinado. Ha trabajado por más de 30 años en diferentes centrales de generación de energía y esta es su área de experticia, todo lo que tiene que ver con operación, control, mantenimiento de sistemas de ciclo combinado. Y lo que él nos quiere compartir hoy en este corto tiempo es cómo llegar a conocer pues ese sistema de ciclo combinado en una planta de generación eléctrica. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente durante este periodo. Nuevamente, déjenos sus preguntas para que al final las pueda atender Marcelo. Y bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias, Marcelo. Bienvenido. Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias Miller por la introducción, la presentación. Bien, la idea de este webinar es que conozcamos en una vista a vuelo de pájaro cómo está conformada una central de ciclo combinado. Si bien las centrales de ciclo combinado se utilizan mayoritariamente en la industria de la generación eléctrica, no quita que se pueda utilizar para otros menesteres, es decir, todo aquel equipo que necesite un movimiento es posible transmitírselo a través, el caso más simple, un ciclo combinado, a través de una turbina de vapor, ¿sí? Si bien una turbina de gas también puede generar el movimiento, el trabajo que necesitamos para algún equipo rotante, generalmente cuando hay ciclos combinados se utiliza la turbina de gas para la generación eléctrica y utilizamos la turbina de vapor. Puede ser para producir parte de la energía o puede ser también como para otorgar movimiento a un equipo rotante. Puede ser una bomba, un compresor, o sea, hay mil utilidades. Pero normalmente el 90% de los ciclos combinados están dedicados a la generación de energía eléctrica. Bien, y muchos preguntan qué es un ciclo combinado, y el ciclo combinado es la coexistencia de dos ciclos termodinámicos. Por un lado, el ciclo de Brayton, cuyo fluido de trabajo es gas producto de una combustión, es decir, la turbina de gas, y por otro lado, el ciclo Rankine, cuyo fluido de trabajo es vapor de agua. La confluencia de estos dos nos da como resultado lo que llamamos el ciclo combinado. Una turbina de gas, dentro del ciclo de Brayton, genera un trabajo mecánico, que después lo transmitimos hacia el generador, y como resultado de la combustión quedan gases que se emiten a la atmósfera con muy alta temperatura. Estos gases con muy alta temperatura en realidad es una pérdida de rendimiento, porque estos gases calientes se emanan a la atmósfera cuando en realidad tienen mucho trabajo incluido dentro de sí mismo, que es la energía calórica que están llevándose encima. Cuando utilizamos
el ciclo Brayton, lo que hacemos es que los gases de emisión de la turbina de gas automáticamente sean dirigidos hacia una caldera. Caldera generalmente se lo conoce como HRSG, Heat Recovery Steam Generator, o sea, un recuperador de calor, generador de vapor, que lo que hace es transformar el agua del estado líquido y llevarlo al estado gaseoso, que es el momento donde el agua tiene la gran capacidad de absorber energía calórica. Y se lleva la energía calórica que estamos perdiendo del ciclo Brayton, pasa a formar parte del vapor de agua para entrar en el ciclo Rankine. Esto lo que hace, evidentemente, es mejorar en forma sustancial los rendimientos. Una turbina de gas suele tener un rendimiento que va del 30 al 35%. Estamos hablando de turbinas de gas industriales, heavy duty. No estamos hablando, por ejemplo, de turbinas de gas aeroderivadas, que también, si bien pueden servir para un ciclo combinado, las turbinas aeroderivadas tienen rendimientos de arriba del 50, 55 o 60%. Que uno dice, sería interesante tener un ciclo combinado con una turbina aeroderivada. El problema es que la aeroderivada tiene gases de escape con baja temperatura. Entonces no me alcanzarían para producir el vapor suficiente, ¿sí? Mientras que las turbinas de gas están alrededor del 30-35%, las turbinas de vapor tienen un rendimiento que van del 28 al 32%, puede llegar al 34%. Esto estamos hablando de una turbina de vapor pura, tradicional, con un elemento que puede ser ya sea gas natural o fuel oil, diesel oil. La más económica y la que mejor rendimiento da, en realidad siempre es con gas natural. La suma de estos dos rendimientos no es el resultado del ciclo combinado. ¿Por qué? Porque un ciclo combinado tradicional tiene un rendimiento aproximado entre el 45 y el 55%. Como pueden ver, sumando los menores rendimientos, no llegamos al máximo de este. ¿Por qué? Porque también tenemos pérdidas, o sea, no todo se puede ganar. Sería lo ideal, ganar completamente el rendimiento del poder calorífico de nuestro combustible. Pero en realidad eso no se puede, tenemos pérdidas que son imposibles de dominar, con las cuales convivimos y tratamos de minimizarlas. Por ejemplo, los gases que se emiten a la atmósfera luego de haber circulado por una caldera no salen con 30-35 grados, salen con 120 grados. Esto tiene un motivo que es para reducir la contaminación ambiental, para evitar la formación de lluvia ácida, ¿sí? Para no emitir precursores. Si los precursores de lluvia ácida se emiten en la turbina de gas, cuando estos gases de salida de la turbina de gas circulan a través de la caldera, lo que pueden hacer es, si bajan demasiado su temperatura, formar compuestos ácidos que van a terminar deteriorando la caldera, ¿sí? Dentro de aquellos que manejan o que van a manejar o que les gustaría manejar o conocer un ciclo combinado, hay parámetros que son característicos del ciclo combinado. Los parámetros característicos lo que hacen es definir a la central y nos dan una idea completa de la instalación. Es decir, uno sabiendo, por ejemplo, qué potencia bruta y neta, ya puede saber o establecer cuál es el porcentaje de pérdida o qué tipo de ciclos puede estar armado de acuerdo a la diferencia entre la potencia bruta y neta de una turbina de un ciclo combinado, ¿sí? Característica principal es la marca y modelo de la turbina de gas. Esto influye de acuerdo a cada fabricante. Cada fabricante tiene diferentes modelos, los modelos son adaptados a las diferentes redes, de acuerdo al país donde se va a instalar la máquina y de acuerdo a la red con la que trabajen. Por ejemplo, ustedes trabajan con una red de 60 Hz. En la Argentina trabajamos con 50 Hz. Lo que cambia nada más en este caso es la velocidad del generador. En la Argentina los generadores giran a 3000 RPM, y en Colombia giran a 3600, lo mismo que en Brasil, y en Uruguay giran a 3000, ¿sí? Después algo que es muy importante es la configuración, sobre esto vamos a hablar en un par de minutos,
qué tipo de configuración de ciclo combinado tenemos. Otra característica es el rendimiento global, ¿sí? Eso nos va a dar una idea de cuánto vamos a utilizar de combustible, qué pérdidas vamos a tener. El rendimiento global o el hit rate es lo mismo, en este caso. El rendimiento global, que hablábamos del 50, 52, 45% que puede tener un ciclo combinado. Otra característica de los ciclos es los combustibles. De acuerdo a los combustibles que tengamos disponibles, van a ser la característica de nuestro ciclo combinado. Es decir, va a ser la característica de nuestra turbina de gas por un lado, y la característica también de las calderas. No es lo mismo tener una caldera que va a recibir gases calientes de una combustión que es solamente gas natural, a tener una caldera que va a recibir gases calientes de una combustión de combustibles líquidos, ¿sí? Cambia el diseño, puede aparecer algún equipo más, generalmente todo para evitar la formación de precursores ácidos. Los combustibles líquidos tienen gran compuesto de azufre, y este azufre en el momento de la combustión nos producen los famosos SOx, los óxidos de azufre, que estos combinados con el agua que proviene de la combustión, que se forma en la combustión de la turbina de gas, van a formar ácido sulfúrico, que van a terminar atacando a las últimas líneas de la caldera que está asociada al ciclo. Entonces, ya ahí terminamos cambiando el material. Generalmente suelen tener las últimas galletas, como se les llama, las últimas parrales de caños, de tuberías. Estos ya suelen ser de acero inoxidable. Se cambia la temperatura. Si uno solamente quemara combustibles líquidos, el rendimiento va a ser menor, porque vamos a expulsar mayor temperatura a la atmósfera sin haber utilizado. Otra cosa que puede ser un parámetro característico es el tipo de HRSG, el tipo de caldera. Si tenemos caldera de 1, de 2, de 3 presiones, si la caldera tiene o no tiene sistema recalentado, si la caldera posee dentro de su ciclo un tanque de alimentación independiente, o los domos, en este caso generalmente los domos de baja presión, funcionan como tanques de alimentación. Eso también nos va a dar una pauta de qué tipo de ciclo tenemos y qué tipo de necesidades operativas vamos a tener sobre el mismo. Lo que hablábamos, bueno, los niveles de presión, alta, media y baja presión que puede tener. Otro parámetro que es muy importante para tener en cuenta en un ciclo combinado es el tipo de refrigeración que va a tener. La refrigeración no es en sí la refrigeración de la turbina de gas ni de la turbina de vapor, sino es la refrigeración del vapor de escape de la turbina de vapor. Depende del tipo de refrigeración que nos ofrezca el fabricante. En realidad el fabricante puede ofrecer, pero uno como cliente tiene que solicitar de acuerdo a lo que tenga mayor abundancia. O sea, generalmente una planta situada cerca de la costa marítima suele tener refrigeración por agua, es decir, condensar el vapor a través de agua de mar, o con un curso de un río. Realmente se suele tener sistema de torres de enfriamiento con ciclo cerrado, donde se repone agua a través del cauce del río. Hay otras plantas que tienen disponibilidad de agua subterránea, de napas. Se utiliza el agua de napas. Y donde no hay agua, se utiliza el aire. En vez de tener un condensador tradicional, tenemos lo que llamamos los aerocondensadores, ¿sí? Y un parámetro que nos va a asegurar qué tipo de disponibilidad va a tener nuestra planta es la posibilidad de que tenga Black Start, es decir, un arranque en negro. El arranque en negro es fundamental para poder dar el lanzamiento de nuestra turbina de gas, que es el primer equipo que va a entrar en servicio cuando el ciclo combinado esté fuera de servicio. El tema del arranque en negro es fundamental ante los bloqueos generales de la red, entre los blackouts, los famosos apagones, o el cero total. La posibilidad de tener una turbina con arranque en negro, con Black Start,
es ideal. El tema del arranque en negro es que muchas veces suele ser un equipo caro dentro de la instalación del ciclo combinado. Hay muchas empresas que lo que hacen es tener quizás alguna turbina de gas chica, capaz de tener arranque en negro a través de un sistema diésel de arranque, y con esa pequeña primer turbina energizar la red interna de la planta para poder poner en marcha la turbina de gas. ¿Sí? Cuando hablamos de ciclos combinados y decíamos que era la conjunción de dos ciclos termodinámicos, tenemos, esta es una visión simple, una configuración 2x1. Vamos a hablar ahora de las configuraciones, donde vemos turbinas de gas, en este caso una configuración 2x1, tenemos dos turbinas de gas y tenemos una turbina de vapor. Cada turbina de gas, su salida de gases calientes circulan a través de una caldera, ¿sí? Aquí lo vemos las dos calderas para las dos turbinas de gas, y las salidas terminan en una turbina de vapor. La salida de vapor principal de ambas calderas termina en turbina de vapor. Esta turbina de vapor, a su vez, va a generar potencia y el vapor, que ya trabajó, que ha perdido presión y temperatura, va a volver a un sistema de condensación, que como hablábamos podría ser refrigerado por agua o por aire, y el agua nuevamente va a volver a nuestro ciclo para alimentar nuevamente las calderas. Cuando hablamos de configuraciones, una configuración simple es la configuración monoeje. La configuración monoeje tiene esta característica: una turbina de gas, donde tenemos compresor, cámara de combustión y turbina propiamente dicha. Esta turbina de gas está solidaria a un generador. Los gases calientes transforman el agua del estado líquido al estado gaseoso, y este vapor, con alta presión y alta temperatura, trabaja sobre una turbina de vapor que también es solidaria al mismo generador. Esta es una característica realmente muy, muy destacable de poder trabajar con un solo generador. Es una configuración que es económica, es efectiva, que tiene bajo costo de ingeniería, porque este tipo de configuraciones ya viene como un paquete prearmado del fabricante. Mientras que en otras configuraciones podemos variar una cosa u otra, generalmente en la instalación monoeje, nosotros lo que tenemos es que ya viene lista, está diseñado como un paquete y que se puede entregar en poco tiempo. Estamos hablando de entre 18 y 24 meses tener la planta funcionando a pleno, ¿sí? Tiene ciertas características que no son muy amigables, llamémosle, para la gente para aquel que está haciendo los números, que cuando tenemos un solo generador y solidario a ambos lados con las turbinas, primero el tema del mantenimiento es un poquito más complicado porque hay que desacoplar el generador de ambos lados, si el generador debe desplazarse hacia un lateral para poder trabajar en él. Normalmente si tenemos una turbina de vapor todo adosado a la turbina de gas por el mismo eje, normalmente si tenemos algún problema en la turbina de vapor o tenemos algún tema con la caldera que necesita un mantenimiento, si tenemos que desacoplar por algún motivo, normalmente lo que terminamos haciendo es tener todo el ciclo combinado. Entonces, no da tanta versatilidad en el tema de mantenimientos. El otro es el que se conoce como el multieje 1x1. Una turbina de gas, compresor, cámara de combustión, turbina, adosado a su generador, la caldera y la turbina de vapor con su generador. La ventaja de esto es que, primero, es más modular, es decir, yo puedo jugar y puedo quizás utilizar alguna turbina de vapor que yo tengo en mi instalación y quiero reconvertirla, yo acá puedo comprar una turbina de gas de un fabricante,
una caldera de otro, un generador de otro. El generador va a estar directamente ligado a la potencia que pueda tener la turbina de gas. Acá no vamos a querer que si la turbina de gas está programada a una potencia de 120 megawatts, no tendría sentido poner un generador de 180 megawatts. ¿Por qué? Porque puede estar pagando un costo que no lo voy a utilizar y no le puedo usar a este generador otra turbina de gas u otra turbina de vapor. Es complicar el arreglo de implantación de la máquina. Esta tiene ciertas ventajas, que por ejemplo, si yo llego a tener algún problema en la turbina de vapor o en un generador, digamos, esto puede salir de servicio y esto puede quedar en servicio. Va a quedar como ciclo abierto, bajando su rendimiento, bajando de 45, 50, 52%, bajando al 30, 35%, que es el rendimiento de la turbina de gas. Pero, ante las necesidades, de acuerdo para qué utilice yo esa energía eléctrica, quizás me es conveniente mantener esto en servicio y esto sacarlo. Si esto sale de servicio, esto evidentemente también va a salir. Después existe una configuración que es la N por 1 por 1, en la cual son todos equipos monoeje, ¿sí? 1, 2, 3 monoejes. Pero la diferencia que tiene esto es que, si bien son monoejes independientes, primero, estamos armando una central de gran potencia. Segundo, todos los equipos son idénticos. Generalmente cuando uno arma una central y dice, voy a poner 3 monoejes, o sea, necesito mucha potencia, ¿qué ventaja tiene? Que cada uno de estos, digamos, comparten los repuestos. O sea, todo lo que es repuestos y el expertise del mantenimiento es idéntico para los 3. Y otra ventaja es que los servicios auxiliares son compartidos. Cuando hablamos de servicios auxiliares, podemos hablar, por ejemplo, de la planta que nos provee gas. O podemos hablar del sistema de bombeo y filtrado de combustible líquido. O podemos hablar de los sistemas de aceite de lubricación, que puede ser un solo equipo de lubricación que puede proveer a las 3 máquinas, ¿sí? Si bien ya vimos algunas configuraciones, la configuración más habitual es la 2x1. 2 turbinas de gas, cada turbina de gas con su propio generador, cada turbina de gas con una caldera, y las 2 calderas se unen a una salida común y alimentan una turbina de vapor. La turbina de vapor con su sistema condensador y su generador. Los servicios auxiliares sí pueden ser compartidos o individuales, porque pues, generalmente cuando el fabricante tiene armado este paquete, tiene a su vez ya una turbina de vapor para hacer un monoeje. Pero si nosotros como clientes queremos un 2x1, ellos lo que van a hacer es armar 2 monoejes, sacar las 2 turbinas de vapor y armar una turbina de vapor nueva, apta para el caudal total de vapor que van a circular a través de las 2 calderas. Si bien tiene un costo un poco mayor, digamos, el costo es menor a tener 2 monoejes, y lo que tiene quizás es mayor versatilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo en un monoeje tengo una turbina de gas fuera de servicio, automáticamente pierdo la turbina de vapor. En un 2x1, si esta turbina de gas sale de servicio por mantenimiento programado, no tiene por qué romperse o fallar, un mantenimiento programado, una inspección A, B o C, hace que esta turbina quede fuera de servicio, yo puedo seguir en marcha con mi otra turbina de gas, con mi caldera y la turbina de vapor completa, pero a mitad de potencia. ¿Por qué? Porque la potencia resultante de la turbina de vapor no solamente es presión y temperatura, caída de presión y temperatura, sino que además es el flujo de vapor. Presión y temperatura los voy a mantener, y lo que voy a perder es caudal de vapor. Pierdo masa de vapor, entonces pierdo potencia. Pero el rendimiento, si esta máquina, este ciclo completo, tiene un rendimiento del 52%, cuando yo saco esta parte de la turbina, saco medio ciclo,
del 52 puede caer al 50%, no se pierde demasiado. Estamos perdiendo potencia final de salida, pero no estamos perdiendo rendimiento, ¿sí? Entonces es una opción bastante útil para las empresas generadoras hacia el mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque nunca quedan fuera de servicio, siempre están vendiendo algo. Es más, los megawatts que yo genero a través de este generador y los vendo al mercado, tranquilamente me pagan el mantenimiento de esta turbina de gas, ¿sí? Por lo tanto, da mayor facilidad para el mantenimiento, es decir, yo puedo programar mi mantenimiento, puedo correrlos, comparto repuestos, y muchas turbinas, muchos de estos equipamientos, de esta disposición de 2x1, suele tener un damper. Este damper es el que va a vincular a mi turbina de gas con mi caldera. Es decir, que si yo por algún motivo tuviera un problema en la caldera, esta caldera tengo que sacarla de servicio, rotura de un tubo de alta presión, necesita mantenimiento, entonces uno que dice, bueno, tenemos que parar el flujo de gases calientes porque acá alguien va a entrar a trabajar. No siempre es necesario. Si yo tengo un damper, yo puedo cerrar el damper aquí, entonces los gases calientes ya no circulan, vapor hacia acá no viene, porque todo el vapor viene de la otra caldera, viene hacia acá, y tengo la posibilidad de seguir trabajando con este turbogas y este generador, más el medio ciclo combinado. Si bien cae el rendimiento, de acuerdo a cuál sea nuestro número final, nuestro costo de combustible, quizás sea útil tener esta configuración de 2x1. Después existe otra configuración, que es la N×1, en la cual tenemos turbinas de gas, y tenemos, por ejemplo, 4 turbinas de gas, 4 calderas y una turbina de vapor. Esta es clásica de centrales de ciclo abierto que migran hacia centrales de ciclo combinado. Suele suceder que empresas tienen pequeñas centrales propias, digamos, equipos de turbinas de gas propios a ciclo abierto, y llega el momento de crecimiento, el momento en que empezamos a repotenciar nuestra planta, y empiezan a hacer números y dice, yo con estas turbinas de gas a ciclo abierto tengo un rendimiento bajo, entonces estoy quedando fuera del mercado, me están despachando poco, puedo reconvertirlas a ciclo combinado, porque estas máquinas son máquinas que ya las conozco, que tengo repuestos, que tienen vida útil, que tengo el expertise necesario para operarlas y para mantenerlas, entonces puedo adosar, en este caso, 4 calderas independientes, y estas 4 calderas van a alimentar una turbina de vapor nueva, es decir, que yo todo lo que antes perdía como gases calientes a la atmósfera, ahora lo estoy recuperando en energía que va a salir por este generador. Normalmente estos no son 4 caños, sino que hay un colector principal que alimenta a la turbina, y cada caldera alimenta a ese colector, me permite pararlas por tandas, es decir, parar la turbina de gas completa para poder hacer una reparación. En este caso ya no se utiliza poner damper, sino que decimos es una turbina de paso con una salida de gases directa a la caldera, y si es necesario paro esto, porque en realidad lo que estoy perdiendo es el 25% de un ciclo, ¿sí? Me queda el 75% en marcha, ¿sí? Para poder instalar o para poder tener, digamos, ya sea esta configuración o cualquier otra que querramos tener, es necesario realizar siempre un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Este estudio, que es un conjunto de estudios y sistemas técnicos que nos permiten saber qué efecto va a tener un determinado plan, un programa, lo que hagamos sobre el medio ambiente. Es fundamental que tengamos en cuenta siempre el estudio de impacto ambiental, porque muchas veces la mejor oferta económica choca contra las disposiciones legislativas de nuestros países, ¿sí? El primero que tenemos que saber sobre el impacto ambiental para poder evaluar nuestra máquina es la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, es decir, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el monóxido de carbono que pueden emitir nuestras máquinas. Y para controlarlas existen, por ejemplo, la combustión inteligente,
los quemadores de difusión y de premezclas, los quemadores medioambientales, primarios y secundarios. Todo esto lo que hace es buscar reducir la emisión de los gases contaminantes. El tipo de combustible. Si nosotros somos una empresa que va a utilizar como combustible solamente gas natural, ya sabemos que óxidos de azufre es muy difícil que tengamos, pero es muy difícil. Eso sería ya por contaminación, y en realidad por contaminación con combustible líquido. Este combustible líquido generalmente va a quedar retenido en los filtros de gas, los filtros primarios de gas, que combustible líquido que podría tener esas trazas de combustible, esto queda en los filtros de gas. Pero podría ser que nosotros quememos diésel o quememos la mezcla de ambos combustibles. Entonces ya tenemos que pensar en tener un sistema de inyección de agua en la cámara de combustión. La inyección de agua en la cámara de combustión lo que hace es reducir la emisión de los óxidos de azufre y la emisión de los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Recordemos siempre que estos dos, si bien el monóxido también tiene cierta injerencia, pero estos dos son los fundamentales, son los precursores de la lluvia ácida. Y esto, si bien yo puedo controlar las temperaturas y no voy a tener compuestos ácidos dentro de mi caldera, voy a estar emitiendo estos óxidos que se van a mezclar en algún momento con la humedad natural del ambiente y va a provocar daños a la fauna, a la flora, a la edificación, ¿sí? Otro tema que tenemos que tener siempre en cuenta es la emisión de efluentes líquidos. Los efluentes líquidos generalmente pueden venir a través de los circuitos de refrigeración, ya sean abiertos y cerrados. Depende del origen del agua que usamos para refrigerar, si es agua de mar, agua de río, agua de pozo. Depende también de nuestra planta de agua desmineralizada. Nosotros fabricamos nuestra agua para poder alimentar nuestras calderas, y las plantas de agua desmineralizada emiten efluentes. Los efluentes líquidos pueden ser ácidos, pueden ser alcalinos, pueden ser de gran cantidad de sedimentos, ¿sí? Entonces, una forma de poder controlar la emisión de efluentes líquidos es el control de los parámetros químicos en el agua y el vapor. Si nosotros esto lo controlamos en forma certera, no poniendo de más para que me sobre, sino si yo los controlo en forma certera, yo voy a necesitar menor reposición de agua desmineralizada. Si necesito menos agua desmineralizada, tengo menos producción, por lo tanto menos consumo de soda cáustica, de ácido sulfúrico y menor cantidad de efluentes líquidos hacia el medio ambiente, ¿sí? Después hay cierta cantidad de residuos tóxicos y peligrosos que son en operación normal, por ejemplo los aceites usados, ¿sí? Los envases de los productos químicos, los filtros de aire del aire intake de la casa de filtros de la turbina de gas, son residuos tóxicos y peligrosos, pero que si uno tiene un buen sistema de disposición final, no sería problema. El agua de rechazo, que hablábamos de la planta de agua desmineralizadora. En operación normal podemos tener muchos más residuos. Si una operación normal puede ser que se rompió un caño que lleva combustible líquido. Bueno, ahí tenemos un residuo tóxico peligroso que ya no está dentro de las normas generales que nosotros utilizamos para operar. Entonces ahí vamos a tener que tener ya los planes de contingencia para saber cómo tratamos si pasara tal cosa, ¿sí? Los equipos principales que componen un ciclo combinado son una turbina de gas. La turbina de gas está compuesta por varios sistemas, ¿sí? Una turbina de gas, cuando hablamos de una turbina de gas hablamos directamente de este arreglo. Un compresor, una cámara de combustión y una turbina, en la cual en el compresor lo que hacemos es comprimir aire fresco de la atmósfera. En la cámara de combustión, junto con el combustible, producimos el aumento de temperatura, es decir, transformamos la energía química que tiene el gas o el combustible líquido en energía calórica. Y este calor va hacia la turbina de vapor, que tiene alta presión y alta temperatura, alta presión del compresor, alta temperatura por la combustión,
se expande en la turbina y entrega un trabajo, ¿sí? Es decir, transformamos la energía química en calórica, la calórica en mecánica y la mecánica, adosado un generador, la transformamos en eléctrica. Esto produce a su vez gases de escape, ¿sí? Cuando hablamos de una turbina de gas, este es un pequeño layout de una turbina, identificamos el compresor, identificamos la cámara de combustión, identificamos la turbina propiamente dicha. Acá ven este tipo de cámara de combustión. Las turbinas de gas pueden variar su cámara de combustión, pueden ser cámaras anulares. Normalmente ya todas las turbinas de gas vienen con cámaras anulares. Pueden tener cámaras tipo silos, ya sea un silo vertical o un silo horizontal. Depende del fabricante y depende de la antigüedad. Cuando uno dice antigüedad no significa que la máquina sea de principio del año de 1920. La antigüedad de estas máquinas fueron variando con gran velocidad. Ya desde hace unos 25, 30 años se está utilizando máquinas con cámara anular, ¿sí? Pero que uno tenga una máquina que tenga un silo horizontal o vertical no significa que sea una máquina antigua, ¿sí? Es otra concepción de la tecnología en ese momento. Y la turbina propiamente dicha. Como se puede ver, fíjense que tenemos mucho compresor y poca turbina, porque es mucho más el trabajo de comprimir el aire que de expandirlo, ¿sí? Esa es una premisa fundamental. Si bien el corazón de nuestro ciclo combinado es la turbina de gas, es decir, compresor, cámara y turbina, la turbina de gas tiene muchos componentes, llamémosle principales. El compresor y la turbina, por supuesto, pero la casa de filtros, las BIGB o IGB o Inlet Guía Advance o árabes de guía, tiene muchos nombres dentro de la jerga. Estos árabes lo que hacen es permitir modular la potencia, modulando la cantidad de aire que ingresa a nuestro compresor. Sistemas de alivio, no es lo mismo arrancar una máquina que entra, apenas empieza a girar, empieza a comprimir, que una máquina que entra liviana. Una máquina que entra liviana significa que necesita menos potencia para el arranque. Si uno tuviera un equipo de Black Star, tendría que tener, por ejemplo, una menor potencia inicial para poder poner la máquina en movimiento, ¿sí? Después tiene un sistema de ducto de escape de gases calientes, o sea, los gases calientes por algún lado tienen que salir. Y siempre tratamos de que salgan hacia el final de la turbina, ¿sí? Sistema de gas encendido, toda máquina que en algún momento necesita, una vez que está encendida ya está, se mantiene, pero encenderla necesita un sistema propio de gas encendido. Toda máquina que esté girando, como es una turbina, un compresor, una bomba, cualquier máquina que gire, necesita tener un sistema de aceite de lubricación. Y en el caso de las turbinas de gas, un sistema de aceite de levantamiento. En el caso de una turbina de gas, en la cual yo voy a estar quemando combustible y voy a estar variando mi potencia, voy a estar variando el uso de la máquina, no siempre voy a expulsar, no siempre voy a generar todo lo que la máquina puede dar, de acuerdo al despacho o a la red, yo necesito variarlo, entonces necesito un sistema que me controle la máquina. Esto se hace a través del sistema aceite de control. A la vez, un generador eléctrico. Esto es lo que tenemos como base de lo que serían los componentes principales de una turbina de gas. Con permiso. La turbina de gas, dijimos, comprime aire, lo calienta, lo expande y genera energía eléctrica a través de su generador. Los gases calientes, ¿sí?, salen a través del ducto de gases calientes y van, ¿hacia dónde van? Hacia una caldera. ¿Qué es una caldera? Una caldera es un recipiente metálico cerrado y que produce vapor o calienta agua a una presión mayor que la atmosférica. Es decir, un hervidor arriba de la hornalla de una cocina no es una caldera, ¿sí? Tiene que ser un recipiente metálico y cerrado. Fundamental es que sea cerrado. Produce vapor y tiene que o calentar agua, pero a una presión mayor que la atmosférica. ¿Por qué mayor que la atmosférica? Para poder tener mayor temperatura, ¿sí? Cuanta más presión tenga el agua, mayor capacidad de absorber temperatura, porque el vapor va a ser a mayor presión y por lo tanto va a tener
mayor capacidad de absorber temperatura. ¿Sí? ¿Cómo logro yo producir vapor o calentar agua? A través de la acción de calor a una temperatura superior a la del ambiente. ¿Cuál es? La que viene de la turbina de gas. ¿Sí? Generalmente el escape de una turbina de gas está alrededor de entre los 450 y los 550 grados centígrados habitualmente. Hay turbinas de gas que tienen temperaturas de escape mayor, arriba de los 600 grados centígrados. Lo que ya nos complica un poco la caldera y nos complica un poco más la turbina de vapor por la alta temperatura con la que trabaja. ¿Sí? La estructura básica de una caldera es el quemador, el hogar, donde hago la combustión, la generación de gases calientes. Esto es una caldera tradicional, común y corriente. En el caso de nuestra caldera, nosotros no tenemos quemador y no tenemos el hogar donde hago la combustión y la generación de gases calientes. ¿Por qué? Porque los gases calientes yo ya los fabriqué en la turbina de gas. Entonces, esto me lo ahorro. En realidad yo hice el trabajo de combustión, yo ya generé megawatts que estoy vendiendo a la red, pero a su vez ya me quedó gases calientes, esta generación de gases calientes ya está hecha, ¿y dónde lo voy a utilizar? En los tubos de intercambio de calor. En estos tubos donde yo intercambio el calor, dejo el calor de los gases calientes y ese calor se lo lleva el agua. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Separadores de líquido vapor, porque yo a la turbina de vapor tengo que mandar solamente vapor. La turbina de vapor no está preparada para recibir agua. Si bien en las puestas en marcha puede haber unas pequeñas gotas, para eso sí está preparado, pero no para en forma constante. Entonces yo necesito un separador de líquido vapor. Aquellos que han operado alguna caldera o que la hayan estudiado un poquito, esto es lo que se conoce como el domo. En algunos países se conoce como el domo, en otros países se conoce como el calderín. ¿Sí? Una chimenea, la caldera sí o sí tiene una chimenea. Acuérdense que los gases calientes vienen desde la turbina de gas, pasan por los tubos y por algún lado tienen que salir. Si los gases no circulan, no tenemos calentamiento. Por supuesto que necesita una carcasa exterior para tratar de aislarla del medio ambiente. No porque no quiero que entre aire, sino que lo que no quiero es que se me escape el calor de estos gases calientes, yo quiero que queden dentro de la caldera. Entonces es fundamental el sistema de la carcasa y la aislación de nuestra caldera. ¿Sí? Muchas veces no se le presta demasiada atención y es muy importante que la caldera esté bien aislada. ¿Por qué? Porque generalmente entre el ducto de escape, entre la turbina de gas y la caldera, en este ducto de escape y en el plano inclinado, se suele poner aislaciones, y en el trajín, en el interín, porque queremos hacerlo rápido, no se traban como corresponde, y esas aislaciones después empiezan a caer. Por un lado, al caerse lo que hacen es frenar el flujo de gases hacia la caldera, y por otro lado es que la zona de la chapa, la carcasa exterior, se recaliente. Entonces, cuando se recalienta, empiezan las roturas, empiezan los problemas de oxidación, se sale la pintura. Una carcasa mal hecha en zonas lluviosas permite que ingrese agua a través de las uniones entre placa y placa metálica, y esa agua se deposita ¿en dónde? En la aislación térmica interior. La aislación térmica interior está preparada para estar seca. Cuando está mojada no es que la rompe, sino que le aumenta el peso. Y al aumentarle el peso lo que hace es romperme los soportes y se vuelve a caer la aislación. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del sistema de caldera? Es producir vapor a una presión y una temperatura constante. Y este vapor lo utilizamos para mover la turbina de vapor. La turbina de vapor, recordemos que va a tener asociado un generador o puede tener asociado cualquier equipo que necesite movimiento rotatorio. ¿Sí? El fluido de la caldera es el circuito de vapor, y la fuente de calor son gases de combustión que vienen como gases de escape de la turbina de gas. Cuando hablamos de agregar calor al agua, generalmente esto nosotros lo hacemos en 3 pasos. No es que la caldera entre el agua, le metemos calor y ya está el vapor.
Primero lo que hacemos es agregar suficiente cantidad de calor para llevar al agua al punto de ebullición, es decir, la temperatura de líquido saturado. La temperatura de líquido saturado va a variar de acuerdo a la presión que tenga el líquido en ese momento. El agua a presión atmosférica hierve a 100 grados, esa es su temperatura de líquido saturado, mientras que el agua a 65 bares de presión, su temperatura de líquido saturado es aproximadamente 290 grados. ¿Sí? Cuanto más alta es la temperatura, cuanto más alta es la presión, mayor es el ahorro en el paso de líquido a vapor. ¿Sí? Una vez que yo lo calenté hasta llevarlo prácticamente a la temperatura de líquido saturado, lo que hago es agregarle calor en forma constante para lograr que pase de líquido al estado gaseoso. Y la particularidad que tiene el agua en estado gaseoso es que al estar en estado gaseoso tiene gran fortaleza para absorber calor. Es decir, mientras yo le estoy evaporando al agua, llamémosle así, la tengo a 290 grados. Y no va a subir más su temperatura porque está evaporando. El proceso de cambio de fase es un proceso que se hace a temperatura constante. Pero cuando yo logré transformar el líquido en vapor, el vapor tiene una gran avidez por temperatura, por energía. Entonces rápidamente acumula calor. Por eso las turbinas de vapor trabajan con 550 grados de temperatura a través del vapor. El vapor que a mí me costó hacer que se transformara en vapor a 290 grados, una vez que se transformó en vapor, rápidamente absorbe mucho calor, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como el vapor sobrecalentado. El vapor calentado es el vapor que está a la temperatura de líquido saturado, es decir, que está en el punto de equilibrio donde puede ser para un lado líquido, para el otro lado vapor, o puede existir la mezcla de los dos, de acuerdo a la cantidad de que yo tenga de líquido y de vapor en el mismo ambiente. Yo lo que voy a hacer es hablar del título del vapor, ¿sí? Yo para mandar vapor a una turbina de vapor necesito un título del 100%. Es decir, yo necesito que sea 100% vapor, o dentro de la termodinámica se conoce el vapor con título de 1. Cuando es todo líquido, el título es 0. Entonces, para hacerlo fácil, de 0 al 100%. ¿Sí? La turbina de gas se mueve por lo que es, responde al ciclo termodinámico de Brayton, mientras que la turbina de vapor responde a lo que es el ciclo Rankine. Es un ciclo de potencia para un proceso termodinámico y aplica excelentemente bien en una central térmica de vapor. ¿Cómo opera? Dijimos un fluido de trabajo. El fluido de trabajo era el agua, y el sistema lo que hace es evaporar y condensar. Evaporar y condensar. Si se acuerdan, en una de las primeras filminas veíamos una turbina de gas, otra turbina de gas, una turbina de vapor y dos calderas. Y la producción de vapor iba a la turbina de gas, a la turbina de vapor, y del vapor se condensaba y volvía a la caldera. Es decir, yo evaporo en la caldera, expando en la turbina de vapor, condenso y vuelvo a alimentar la caldera. Es decir, una vez que yo logré que mi ciclo entre en marcha, los papeles o los estudios dicen que una vez que yo llené la caldera no te debería ponerle más agua. Eso es la teoría. La práctica dice que sí, que tengo que reponer agua. Los fabricantes piden que reponga agua, y de acuerdo a la calidad del agua con la que yo trabaje es la cantidad de efluentes líquidos que voy a tener, y va a ser también la vida útil de la caldera. De acuerdo a cómo yo maneje los parámetros químicos de mi agua de alimentación, voy a saber si mi caldera va a vivir muchos años o pocos años, ¿sí? Cuando hablamos de un ciclo de Rankine, el ciclo de Rankine consta de 4 etapas. Una etapa donde elevamos la presión, una etapa donde calentamos, evaporamos, una etapa donde sobrecalentamos, la tercera etapa, que es donde yo expando y entrego mi trabajo al vapor, y la etapa de condensación. Caso clásico del ciclo es la bomba de alimentación, que es la que va a hacer esta elevación de presión, la caldera, en la cual voy a calentar, evaporar
y sobrecalentar, y la turbina, que es donde voy a expandir el vapor hasta que pierda presión y temperatura, y el remanente de vapor que me quede voy a condensarlo y lo voy a enviar otra vez a la bomba para que arranque el sistema. Si bien la caldera uno generalmente la estudia por un lado y la turbina la estudia por el otro, todo esto es parte del ciclo agua-vapor. Y el ciclo agua-vapor lo que hace es abastecer de agua en fase líquida las calderas. Recoge el vapor de salida de la turbina de vapor, ¿sí? El ciclo de vapor abastece de agua líquida las calderas a través de la caldera, recoge la salida de vapor y se encarga del cambio de fase de líquido a condensación, aquí en el condensador. No solamente cumple esta función y no solamente hay una bomba de alimentación y un condensador, sino que este equipo tiene muchos más accesorios. Tenemos no solamente el condensador, tenemos el tanque de condensado, las bombas de extracción de condensado, condensador de vapor de sello, refrigerante de eyectores, si hubiera eyectores, puede haber bombas de vacío, tanques de purga condensado, bombas de purga. Donde yo tengo un tanque y junto agua, inmediatamente después de ese tanque voy a necesitar una bomba para sacar esa agua, que después veo si va a ser un efluente líquido o la voy a recuperar en mi circuito y la voy a volver a reutilizar. Donde existen tanques, tienen que existir válvulas de corte, tienen que existir válvulas de control de nivel, constantemente va a estar trabajando. Acuérdense que si yo varío la potencia de mi turbina de gas, ¿se acuerdan que hablábamos que hay un sistema set de control que la mueve? Si yo varío la potencia de mi turbina de gas, va a variar mi generación de gases calientes. Si varía la generación de gases calientes, va a variar la generación de vapor. Y si varía la generación de vapor, voy a necesitar mayor o menor cantidad de agua en algún momento, o voy a tener que acelerar el circuito o frenarlo. Y a diferencia de la turbina de gas, yo en la turbina de gas cuando toco algo inmediatamente tengo un resultado. En el ciclo de vapor, cuando toco algo tengo que esperar, tengo transiciones. Y estas transiciones necesitan lugares donde ir acomodando el fluido. En este caso es el vapor o el agua. Y yo para acomodar esos fluidos tengo un montón de tanques en el camino y tengo un montón de válvulas que los controlan, ¿sí? El ciclo de vapor es un ciclo cerrado, un circuito cerrado, es un ciclo que arranca y vuelve, termina en el punto donde inicia. O sea, como se lo puede analizar, como es un circuito cerrado, lo puedo analizar desde cualquier punto del circuito y generalmente siempre se lo analiza desde la fase líquida de menor temperatura. ¿Cómo arranca un circuito de vapor? Arranca desde un condensador, un tanque de condensado, pasa por un sistema de vapor de sellos, pasa por un sistema de eyectores, pasa por un sistema de válvulas que lo que hacen es controlar los niveles y controlar el prellenado, por ejemplo, si fuera necesario alguna línea, la temperación, si yo necesito controlar temperaturas, ¿sí? Tenemos válvulas de recirculación, hay válvulas de reposición de agua desmineralizada, de estas válvulas que hablábamos de atemperación, que pueden atemperar ya sea el vapor que sale de la caldera porque está demasiado caliente. Uno dice, pero Marcelo, yo necesito tener la mayor cantidad de temperatura posible. Es cierto, pero en una puesta en marcha, la turbina de vapor, hay que tener un concepto fundamental, la turbina de vapor no tiene refrigeración interna la turbina. La turbina de gas tiene refrigeración interna, todos los álabes están refrigerados por dentro, es decir que yo le puedo poner 1100 grados de temperatura a los gases calientes sobre los álabes, pero como los álabes tienen refrigeración propia, se la bancan, se lo aguantan, lo soportan. En cambio la turbina de vapor, no. La turbina de vapor tiene mayor cantidad de masa, tiene mayor cantidad de hierro, no tiene sistema de refrigeración interno, y yo toda vez que le meto calor, yo tengo que meterle calor en forma gradual para lograr que la máquina se dilate armoniosamente.
¿sí? No es lo mismo la masa que está en el rotor de la turbina de vapor que la masa que está en la carcasa. Cada una tiene diferentes tiempos de expansión. Entonces yo para lograr una expansión pareja necesito controlar la temperatura. Por eso existen las válvulas de temperación. ¿Sí? A grandes rasgos, un ciclo de vapor se compone de un tanque de condensado. Aquí viene, este es el condensador, que puede ser refrigerado por aire o por agua. Yo junto el agua de condensado viaja por mi circuito, pasa por un condensador de vapor de sellos, pasa por un refrigerante de eyectores. Estos eyectores son fundamentales no solo en la puesta en marcha, sino durante la operación normal, para extraer los gases no condensables. Hay plantas que no tienen eyectores, que tienen bombas de vacío, pero cumplen la misma función. Y el agua que sacamos del tanque condensado a través de las bombas de extracción va a circular por estos dos equipos y va a ir hacia el tanque de alimentación. Y este tanque de alimentación va a ir a alimentar mis calderas. Pero también, como yo necesito que estos equipos estén siempre en marcha, les nombré que había válvulas de recirculación. Aquí tenemos una válvula de recirculación que lo que hace es volver el agua al tanque condensado cuando yo no necesito agua en este sector. ¿Sí? Cuando yo no necesito agua en este sector, lo que hago es recircular por aquí para que esto siempre tenga cantidad de circulación, un flujo de agua constante. ¿Para qué? Para que estos dos equipos no pierdan rendimiento. Bien. Todo esto lo hacemos ¿para qué? Para poder alimentar una turbina de vapor. Las turbinas de vapor generalmente constan de 2 o 3 etapas. ¿Existen turbinas de vapor de una sola etapa? Sí, existen. Tienen algunos años más. No vamos a decir que son viejas, porque yo tengo 56 y no soy viejo. Al menos eso creo. La turbina de vapor consta de 2 o 3 etapas. Puede haber de una sola etapa, pero normalmente ya todas están en 2 y 3 etapas. Cuando hablamos de una turbina de 2 etapas, hablamos de alta presión y baja presión. Cuando hablamos de 3 etapas, hablamos de alta presión, presión intermedia, con recalentado y baja presión. El recalentado es un arreglo que se hace en la configuración. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una turbina así, con 3 etapas, generalmente tiene una caldera con 3 etapas de presión, ¿sí? Caldera de alta, media y baja presión. Uno puede tener este arreglo de turbina y puede tener caldera de una sola presión. Eso es cierto también. Yo he manejado alguna caldera de ese tipo, en otras circunstancias, con otro tipo de alimentación, pero digamos, puede funcionar también. Pero lo normal es, si tenemos 3 etapas, tenemos alta, intermedia y baja, y tenemos recalentado. ¿Por qué? Porque cuando el vapor trabaja, generalmente en la etapa de alta presión, pierde mucha temperatura, pero no pierde suficiente presión. Y esa temperatura que perdió va a quedar con una temperatura baja, la cual no le va a alcanzar para atravesar toda la turbina en estado gaseoso. Entonces este vapor de alta presión se lo manda a la caldera a recalentarse, y este vapor vuelve con la presión intermedia, y la presión intermedia se expande en la turbina y después se expande en la turbina de baja. Después de la turbina de baja presión, lo que tenemos es nuestro condensador. Generalmente la velocidad nominal de la turbina es de 3000 RPM. Puede que no, algunos dicen no, 3000 sí, si es una máquina de 50 ciclos y tenemos un generador solidario directo hacia la turbina. Hay turbinas que giran a 6000 RPM y tienen un sistema de reducción que lo llevan a 3600. Hay máquinas que giran a 7000 y el sistema de reducción lo puede llevar a 3600 o a 3000, depende del tipo de red. Es decir, el generador siempre va a girar a la velocidad de la red. La velocidad de la red es la frecuencia, es decir, los hertz de nuestra red nacional. La turbina puede girar generalmente a mayor velocidad. Es muy raro encontrar turbinas de vapor que giren a menor velocidad y tengan no un reductor, sino un multiplicador, ¿no? Hay algunas, pero no es lo habitual. Lo habitual en una empresa generadora de energía tiene turbinas que giran a la velocidad de la red o a velocidad superior. Y de esa manera lo que hacen es
después con un reductor llevarla a 3000 RPM. ¿Sí? El proceso de vapor en la turbina es un proceso bastante simple. Cuando uno habla de las turbinas de vapor, los procesos son simples, lo mismo que dentro de la turbina de gas. El proceso es muy simple. La complicación de estos ciclos combinados, si le queremos llamar complicación, es la cantidad de equipos auxiliares y la cantidad de válvulas que están dando vuelta. Y la mayor complejidad del ciclo combinado es el ciclo a vapor, es decir, ¿cómo hacemos nosotros para fabricar vapor y alimentar esta turbina? ¿Por qué? Porque esa es la parte gratuita. Nosotros ya pagamos nuestros billetes por el gas para la turbina de gas. Todos los gases calientes que se van a escapar a la atmósfera, ahora los voy a utilizar para mi turbina de vapor. Esos gases calientes los voy a utilizar como a través de una caldera, voy a generar vapor y voy a alimentar esta turbina. Una turbina de vapor, generalmente de 2 presiones, vamos a ser un poquito más modernos. Hablamos de una turbina de vapor de alta presión y una turbina de vapor de baja presión. Y como pueden ver, están enfrentadas hacia acá y hacia acá. Y esto no es porque lo dibujé así, sino porque en realidad físicamente es así. Siempre la turbina de vapor de alta presión está enfrentada a la turbina de baja, o está enfrentada a la turbina de media y de baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vapor, cuando circula, digamos, este es el vapor principal, las líneas rojas, lo que hacen es, además de hacer girar la turbina y de expandirse, es generarle un empuje positivo. Este vapor, una vez que sale de la etapa de alta presión, viene a trabajar la etapa de baja. Y aquí se va a juntar con el vapor que viene de la caldera de baja presión. Si fuera una turbina de media, aquí se juntaría con el vapor de media y después aparecería una turbina de baja presión. Pero lo que yo busco con esta disposición, con este arreglo, es que esta turbina empuje hacia un lado, pero sea compensada por una turbina que empuja hacia el otro. Como pueden ver, también hay diferencias notables entre los diámetros. No es lo mismo este diámetro que este otro. En realidad, ¿por qué? Porque a medida que el vapor avanza y pierde presión, yo lo que necesito es agrandar el tamaño, el diámetro, el largo del álabe. A menor presión le ofrezco mayor superficie. ¿Para qué? Para que toda la turbina, todos los álabes reciban siempre el mismo empuje. Si todos los álabes tuvieran el mismo tamaño, pero en los primeros álabes yo empiezo a perder presión, los últimos álabes no tienen vapor que lo empuje. Pasan a ser una molestia, pasan a ser una carga. Es decir, yo estoy sobrecargando los primeros álabes para que los últimos no trabajen. Entonces yo lo que hago es aumentar el diámetro de mis álabes. El eje es este, ¿no? El eje está siempre, tiene su mismo diámetro. Lo que aumenta es el diámetro de los álabes para que a menor presión, mayor superficie de contacto y equiparar el trabajo. Esto que vemos acá en un dibujo bastante simple, lo vemos acá. Y este es el corte de una turbina real. Una turbina real que tiene una etapa de alta presión, como pueden ver, y una etapa de baja presión. Fíjense que los álabes, pónganle atención y buen ojo, aquí comienzan de pequeño tamaño y aquí el tamaño es mayor, ¿sí? Una característica es de que los álabes de baja presión, el más chico de baja presión ya es más grande que el más grande de alta presión. ¿Por qué? Porque en todo este viaje el vapor ingresa, ¿sí? Ingresa por aquí a todo un anillo, una tobera circular. El vapor circula por toda la turbina de alta presión, sale a través de una cámara secundaria. En esta cámara secundaria recibe la inyección de vapor de baja presión y todo esto entra a trabajar en la etapa de baja. Es decir, que yo todo este avance que hago de vapor, cada vez que yo avanzo, cada vez que el vapor se mueve, hay una pérdida de presión. O sea, yo nunca puedo tener acá mayor presión que acá. ¿Por qué? Porque si no el vapor no va a avanzar para este lado, se va a volver, ¿sí? Entonces siempre vamos de la mayor temperatura a la menor temperatura, de la mayor presión a la menor presión. Pero como yo quiero que esto siga trabajando y todas empujando igual, yo lo que hago es que a medida que empieza a caer la presión, empiezo a aumentar el tamaño de mis álabes. Fíjense que los últimos álabes
de la turbina de vapor son mucho más grandes, porque la caída de presiones ya es impresionante al final de la turbina. De hecho, aquí ya estamos trabajando en vacío, ¿sí? Por debajo de la presión atmosférica. La turbina de vapor en sí como equipo es un equipo simple, pero como hablábamos, la complicación, no la complicación, sino la complejidad viene a través de los sistemas auxiliares. Los sistemas auxiliares de turbina de vapor son bastantes, ¿sí? El sistema de vapor de sello, el sistema aceto-lubricante, el sistema de levantamiento, sistema de mecanismos viradores. Nosotros necesitamos que la turbina, por más que esté detenida, esté virando, puede ser por altas temperaturas o para que esté lista para arrancar. Un sistema hidráulico que me va a levantar el sistema de control de seguridad. Acuérdense que yo puedo llegar a modular la potencia de mi turbina o en la puesta en marcha. Yo necesito modular la apertura de mis válvulas y esto lo hago a través de un sistema hidráulico, un sistema de seguridad y control. Tengo un sistema electrónico que me la controla, un sistema de seguridad, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con altas presiones y altas temperaturas. Un sistema vacuo regulador, se lo conoce como un sistema rompedor de vacío, que va a ayudarme en la puesta en marcha y en la detención rápida de la máquina. Tengo inyecciones de agua en la etapa de baja presión, que para controlar ciertos fenómenos termodinámicos que suceden dentro de la turbina, y un sistema de drenaje, ¿sí? Estos sistemas de drenaje lo que hacen es ayudar a sacar el líquido, el condensado que se va formando durante la puesta en marcha, ¿sí? Y como equipo que yo destaco importante y que muchas veces no se le presta la atención suficiente, no digo que se lo desatienda, pero no se le presta la atención suficiente, el sistema de vapor de sellos. El sistema de vapor de sellos es aquel que me va a asegurar el mejor rendimiento operacional de mi turbina de vapor. Si yo tengo constante mi temperatura de vapor de entrada, mi presión y mi caudal, y es constante mi temperatura de salida y mi presión de salida, dice, está bien, entonces no tenemos ningún problema y esto se va a mantener siempre constante. Si yo no tengo un buen sistema de vapor de sellos, o sea, no un buen sistema, si no controlo, los sistemas de vapor de sellos son buenos, el tema es cómo lo controlamos y qué atención le prestamos. Si yo no tengo un buen sistema de vapor de sellos, lo que voy a hacer es perder potencia. ¿Por qué? Porque mi turbina está preparada para trabajar con vapor, y si mi sistema de vapor de sellos es malo, puedo una de dos. O hacer que mi vapor de alta presión de la turbina se escape hacia la atmósfera, o que en las etapas que están sometidas a depresión, en vez de que circule solamente vapor, me ingrese aire atmosférico. Y el aire no se condensa, y para mí es fundamental la condensación para el buen funcionamiento y el buen rendimiento de mi turbina de vapor, ¿sí? Entonces yo con el vapor de sello, lo que hago es sellar la turbina para poder ponerla en marcha, la sello para que no pierda vapor en las etapas de alta presión, y la sello para que no me entre aire en las etapas que están sometidas al vacío o a depresión. ¿Cómo trabaja? Convierte la energía de la presión en velocidad, trabaja a través de sellos laberínticos, por lo tanto con muy poca presión de vapor de sello yo puedo igualar la presión, por ejemplo, de entrada de vapor a mi turbina de alta presión. Yo puedo tener 65 bares a la entrada o 60 bares a la entrada de la turbina de vapor de alta presión, y yo puedo sellar esos cojinetes con 1030, 1040 milibares, 1050 milibares, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo lo hago pasar por un camino que es largo y sinuoso, ¿sí? Es un laberinto, yo hago que en realidad se me escape el vapor y lo freno en algún lado con mi vapor de sellos, ¿sí? A modo de vistazo simple de lo que es un sistema de vapor de sellos, fíjense que una turbina de vapor está recibiendo por un lado 62 bares de presión, por otro lado 4 bares y medio, ¿sí? Una etapa de alta presión, una etapa de baja presión, y mi sistema de vapor de sellos, que si bien recibe 62 bares, fíjense que está trabajando con una presión diferencial de 30 milibares ya a la salida aquí.
Es decir, con muy poca presión, yo lo que puedo hacer es compensar, por un lado, la intención del aire de ingresar y por un lado, otro lado, la intención del vapor de escaparse. Es fundamental este sistema en el cual yo tengo que controlar la presión diferencial, tengo que controlar, perdón, aquí, la presión diferencial a través de esta válvula, tengo que controlar la temperatura, muchas veces se nos escapa la temperatura de vapor de sello y eso termina trayendo graves trastornos a la planta. Y como utilizo tan poco vapor, y es muy poco lo que yo utilizo para sellar, si estoy sellando bien, es tan poco, hay tan poca presión que al vapor le cuesta retornar. Entonces, yo tengo un condensador de vapor de sello donde voy a recuperar primero el vapor que saco y un sistema de extracción de vapor de sello que lo que voy a hacer es generar una depresión para que este vapor pueda volver a condensarse, ¿sí? Bien, esto es a simple vista y una visión corta, digamos, en 1 hora y 5 minutos aproximadamente de lo que es hoy un ciclo combinado. A través de LED vamos a estar dictando una capacitación. Fíjense que esto lo vimos en 1 hora y monedas, 70 minutos, y hemos diseñado una capacitación de 24 horas dedicadas completamente a hablar de ciclos combinados, a hablar de los sistemas operativos que lo apoyan, de los sistemas auxiliares. No solamente no es una capacitación dedicada a enseñarles cómo, para qué, en qué sentido gira una bomba, o cuánto abre o cierra una válvula, o cómo le hacemos el mantenimiento a un condensador, sino que es una capacitación dedicada a integrar el proceso. Es una capacitación que nos va a enseñar a cómo trabaja cada parte en conjunto con el otro. O sea, ¿por qué yo tengo, por ejemplo, en una turbina de gas, los álabes variables de guía, de entrada? ¿Por qué los tengo? ¿Por qué puedo entrar más o puedo entrar menos? ¿Por qué tengo quemadores de un estilo o quemadores de otro? Lo mismo se puede aprender cómo funciona una caldera. Una caldera es un equipo que generalmente uno ve ahí estable, estanco, donde sale por un lado entra agua, por otro lado sale vapor, ya está, pero no conoce el proceso en sí. ¿Y por qué cuando hablamos de economizador, de evaporadores, sobrecalentadores, por qué tiene ese nombre? ¿Qué función cumple cada uno? Y cómo podemos estar atentos a los resultados que podemos tener viendo lo que está sucediendo antes, ¿sí? El proceso de anticipación. Y saber cómo operarlo, saber cuándo tenemos una contingencia, hacia qué lado puede venir, o a qué tener una precaución, ¿sí? Bien. Si les parece, si Gustavo, si Miller están de acuerdo, vamos a entrar a ver las preguntas. Gustavo, ¿estás por ahí o Miller? Claro, Marcelo, Hola. sí, ahí ya. Bueno, Miller, dale, por favor. Sí, Marcelo, bueno, muchas gracias. Creo que hemos tratado de cumplir el objetivo de cubrir un tema tan extenso en tan poco tiempo, digamos, esta introducción a este tema. Muchas gracias. Sí, hay unas 15 preguntas. Vamos a tratar de pues, dedicar unos 15 minutos, y si crees, para pues, cubrir la mayor cantidad de las preguntas que puedas. Y pues darle cierre. Muchas gracias a las personas que han estado, cerca de 100 personas aquí por Zoom. Este es nuestro primer webinar que transmitimos en directo también por LinkedIn, y está también pues, en este momento por Facebook Live. Entonces, muchas gracias a las personas que se han conectado también en estas redes. Te cedo entonces la palabra, Marcelo, para que sigas mirando entonces las preguntas. Bien, cómo no, cómo no. A ver, bueno, primero gracias por la participación a todos. Gracias por las preguntas. Todavía no las vi, pero el tema de tener preguntas disponibles es que han estado atentos. Humberto Quintero. ¿Cuánto podría decirse en la práctica es la eficiencia de una turbina alimentada con gas natural versus a una alimentada con diésel? La eficiencia en sí
de la turbina alimentada con diésel, la turbina de gas, prácticamente no tiene variación en eficiencia, depende del poder calorífico. Sí tiene variación en los costos, ¿sí? Entonces una vez se habla de rendimiento, es decir, ¿hasta qué punto me conviene quemar diésel? Primero, el costo, ¿no? Generalmente los costos del diésel son mucho más elevados, 10 veces a lo que es el costo de gas natural. Si bien el rendimiento es prácticamente el mismo, puede bajar entre un 0,5 y un 1% el rendimiento. Cuando uno hace los números finales, no solamente el costo del diésel, sino que también generalmente cuando uno quema combustibles líquidos, inyecta agua. Esta inyección de agua no es cualquier inyección de agua, sino que es una inyección de agua desmineralizada, que por supuesto tiene un costo muy importante. Otra ventaja, digamos, si bien como el combustible diésel tiene un mayor costo y puede bajar un poquito el rendimiento por el combustible en sí, el tema de inyectar agua y el agua al evaporarse mejora la transferencia térmica dentro de la primera rueda de Árabes, vuelve a recuperar. O sea, podemos decir que entre las dos, cualquiera de las dos tiene el mismo rendimiento. Generalmente cuando uno compra, el fabricante dice, bueno, con gas natural, con estas condiciones de gas, con este poder calorífico, con esta mezcla de gases, el rendimiento asegurado es tal, y con el diésel el rendimiento asegurado es tal otro. Uno va a ver que hay muy poca diferencia, generalmente no supera el 1%. Lo que sí es mucho más costoso, no solamente por el combustible, sino que además por la inyección de agua, ¿sí? Entonces uno tiene que fabricar agua para eso, y además la vida útil cambia. Las turbinas generalmente uno hace mantenimiento por horas equivalentes de operación, y cuando queman combustible líquido, esas horas equivalentes aumentan, lo que hace que yo tenga que hacer el mantenimiento con mayor periodicidad. Bien, Marcelo López. ¿Las calderas acuatubulares o pirotubulares? Acuatubulares. En ciclos combinados se utilizan calderas acuatubulares porque pueden trabajar a mucha mayor presión, ¿sí? Cristian Cárdenas, iba a decir Cristian, yo tenía un compañero que era Cristian Cárdenas. ¿Qué sucede si estoy en un proceso de cogeneración y se presenta un trip en la TV? Pero debo seguir cogenerando sin TV. Si bajo la carga TG, ¿se baja la presión de las bombas de HP? Generalmente las bombas de HP son de presión constante. Lo que va a cambiar es el flujo, y para eso en las bombas de alta presión lo que hay es una válvula de recirculación, que cuando empieza a aumentar la presión porque el flujo se cae, o sea, si yo freno el flujo, la bomba va a tirar siempre lo mismo. Generalmente es muy raro tener bombas de alta presión de caudal variable. Entonces, como el caudal es constante, pero yo estoy restringiendo el caudal de salida porque se me disparó la TV, las bombas tienen una recirculación, generalmente es mecánica a través del resorte, que abre y recircula hacia el tanque de alimentación. Si bajo la carga TG, la bomba no debería bajar carga. Sí, lo que te va a bajar es la cantidad de vapor que vas a generar, que eso por un lado está bueno. Generalmente suele haber, si vos tenés una cantidad de vapor que estás utilizando para un proceso de cogeneración y otra cantidad de vapor va a la turbina de vapor, si la turbina se dispara, suele haber un bypass si vos tenés la necesidad de recuperar esa agua. Si no tenés la necesidad, eso se va y se ventea. ¿Sí? Harold Pacheco. Un ciclo combinado, ¿cómo cambia a medida que tiene que trabajar en altura? ¿Cómo afecta la eficiencia o rendimiento? El ciclo combinado, a medida que vamos subiendo, tenemos menor presión. La menor presión atmosférica influye y la menor cantidad de oxígeno influye en la potencia final. No afecta al rendimiento, ¿sí? El rendimiento de la máquina sigue siendo el mismo. Lo que afecta es la potencia final, nada más, pero el rendimiento no afecta, ¿sí? Fíjate que
cuando vos te hagan de una máquina que vas a comprar o que tenés, tu fabricante te dice, esto es una máquina de 140 megawatts de potencia en condiciones ISO, es decir, ellos te ajustan la potencia, pero el rendimiento también, si bien se expresa en condiciones ISO, el rendimiento no afecta, ¿sí? Afecta solamente o sea, en la turbina de gas. En la turbina de vapor podés tener alguna pequeña afectación, pero es mínima. Pero te afecta la potencia final, ¿sí? Fernando Malimberni, perdón si pronuncio alguno mal. ¿A qué llamamos vapor de sello? Vapor de sello es, nosotros tenemos un eje, un rotor que está girando dentro de la carcasa de la turbina. Por supuesto que en los cuellos, o también se llama cuello, se le llama, no sé, en la Argentina le decimos cojinetes, en Chile le dicen descansos, el lugar donde atraviesa el eje, donde sale de la carcasa y va hacia la otra etapa de la turbina, ese eje, ese rotor, está sostenido en un sello, en un cojinete donde está girando. Por supuesto que eso no es hermético, porque si no fuera completamente hermético, yo lo que estoy haciendo es frenar el eje. Si yo lo hago hermético para que el vapor que está dentro de la turbina de alta presión no se escape, acuérdense que siempre vamos de mayor presión a menor presión. Si yo a la turbina estoy entrando con 60 bares de presión, la presión externa de la turbina es un bar, la presión atmosférica. Por lo tanto, se va a querer escapar el vapor. Para que no se escape, bueno, yo puedo hacerlo hermético. Lo hago hermético de tal forma que no se escape nada, pero ese ajuste no deja que el rotor gire. Entonces yo le aplico ahí un vapor auxiliar que a través de un sello laberíntico va perdiendo presión. Cuando entra, lo mismo que el vapor que está dentro de la turbina, va pasando y también pierde presión hasta que llega un punto donde las dos presiones se igualan. Entonces el vapor que está dentro de la turbina no ingresa y el aire tampoco puede ingresar, si fuera una etapa de baja presión. Si es de alta presión, el vapor se quiere escapar. Si es de baja, quiere entrar. Con ese vapor yo lo que hago es lograr que el eje siga girando, que no esté hermético agarrado por el cojinete y que a su vez no me ingrese aire en las etapas de baja presión ni me escape vapor en las etapas de alta. ¿Sí? Si no tengo vapor de sello, ¿puedo activar el sistema vacío? Pregunta Cárdenas. Sí, poderlo puedes activar. Lo que pasa es que nunca vas a lograr hacer el vacío suficiente. ¿Por qué? Porque vos podés tener un equipo de vapor de sellos donde tenés una gran capacidad de extracción de gases no condensables. ¿Sí? Puede sacar mucho aire, mucho más de lo que puede entrar por el hueco del sello. Pero eso te va a pasar solamente durante la puesta en marcha. Una vez que vos metas el vapor dentro de la turbina, ya se te va a empezar a escapar por los sellos. O sea, no deberías arrancar el sistema de vacío hasta que no tengas vapor de sello. ¿Sí? Normalmente el vapor de sellos arranca a estar disponible con una presión menor a la que yo necesito para el eyector para hacer vacío, si tuviera eyectores. ¿Sí? No, el alineamiento se haría... el alineamiento se hace en frío, ¿sí? Harold, perdón. El alineamiento se hace en frío, no queda desalineado. Lo que pasa es que se hace en frío teniendo en cuenta las tolerancias y la metalografía de los materiales. Entonces, ya está calculado por tabla de acuerdo al tipo de material. El proveedor te dice, o sea, por ejemplo, un cojinete debe alinearse en tantos micrones de altura, tanto a la derecha, tanto a la izquierda. ¿Por qué? Porque está calculado que cuando llega a temperatura, los coeficientes de dilatación de cada uno de los metales va a equiparar y se va a mantener. Uno en baja velocidad prácticamente no, o sea, no va a tener problema ni de vibraciones porque estás en baja. ¿Sí? Las altas vibraciones vienen en alta y cuando llegas a la alta velocidad, generalmente el equipo está caliente.
Daniel Pájaro. ¿Los ciclos monorotor o monoeje tienen limitaciones de potencia? La potencia está dada por el tamaño del generador. Cuanto más grande, o sea, la limitación tuya de un ciclo es el tamaño del generador en un monoeje. Lo que pasa es que el tamaño del generador está también limitado al espacio, el tamaño físico, ¿sí? No es la cantidad de barras de fuerza que vayas cortando, ni los bobinados, es el tamaño y también depende de, por ejemplo, de cómo estés refrigerando ese generador. Si es un generador refrigerado por aire, el generador de por sí es mucho más grande para la misma potencia que uno refrigerado por hidrógeno, ¿sí? O sea, la limitación de potencia está dada por el generador. Yo conozco ciclos monoeje con generadores de 450 megawatts de potencia. Vamos, ¿la limitación cuál es? El generador. Daniel Pájaro, ¿cuáles son los beneficios de atemperar entre las etapas de sobrecalentamiento de vapor? Depende de cómo está construida tu central, depende, por ejemplo, de la distancia que haya entre el generador de vapor, es decir, entre la caldera y la turbina de vapor. Si generalmente la turbina, y depende de las temperaturas que vos tengas de agua de economizador. Vos cuando inyectás para temperar agua del economizador. Normalmente que viene impulsado por la bomba de alimentación que pasa por el economizador, y el economizador va a ir pasear toda la caldera y se mete en las etapas de sobrecalentamiento. Generalmente uno atempera entre, no sé, un ciclo que tengan 4 etapas de sobrecalentamiento, uno atempera entre la tercera y la cuarta. ¿Para qué? Para darle tiempo de permanencia a ese vapor húmedo que estoy poniendo, para que permanezca por más tiempo a través de toda la serpentina y por la cañería, para que logre secarse completamente, ¿sí? Para que logre absorber la temperatura. Yo he manejado máquinas donde atemperamos entre tercera y cuarta, y máquinas en las cuales estamos atemperando a la salida de la caldera. Y uno dice, ¿y a la salida de la caldera? Sí, lo que pasa es que tenemos casi 600 metros entre la caldera y la turbina de vapor. Entonces, en ese tramo es suficiente para que el vapor baje su temperatura y pueda absorber toda la humedad del agua de temperación que yo le puse. O sea, el beneficio de temperar entre las líneas de sobrecalentamiento de vapor es justamente lograr que haya mayor tiempo de intercambio y poder reducir la temperatura. ¿Cuáles son los escenarios posibles que desencadenan un blackout? Pregunta complicada. Puede ser, no sé, si vos pensás que existen 10 escenarios, hay 15. Si pensás que hay 15, son 20. Los escenarios son infinitos, pero un blackout, digamos, el blackout es la pérdida total de energía de la red. Uno cuando generalmente tiene una máquina puesta en la red y generando, la máquina nuestra se mantiene a una potencia y una velocidad determinada que es la misma de la red, es decir, la red me maneja la máquina. Si por algún motivo la red se puso una puesta a tierra, se cayeron las líneas, ¿qué va a hacer? La red se pone a tierra. Cuando se pone a tierra lo detectan tanto la red como la máquina, y lo que más rápido detecta la red se abre. Se libera por completo de todos los consumos, la limpia, la deja en blanco. Se llama blackout, pero la línea la deja en blanco. Cuando la deja en blanco, tu máquina que estaba aportando, lo que va a pasar es que lo más probable es que se te dispare por sobrevelocidad, ¿sí? Por sobrefrecuencia. Cuando la máquina se dispara por sobrefrecuencia, deja de aportar la energía que estaba generando a la red. Cuando uno saca la máquina por decisión propia, cuando deja de aportar energía a la red, la máquina automáticamente pasa a tomar energía de la red para poder mantener sus sistemas auxiliares en marcha, y para ponerla en marcha, toma energía de la red. Cuando se nos muere la red, generalmente los blackouts es porque se murió la red externa, no es por problema nuestro. O sea, nosotros no generamos un blackout. El blackout lo genera la red, ¿sí? O sea, los escenarios posibles, lo más simple es la caída de una línea puesta a tierra, o un transformador
o un transformador que explotó, o se cayó un sector y no actuó correctamente, digamos, un sector de generadores que están alimentando un anillo, se cayeron de servicio por algún motivo, se abrió un acoplamiento, entonces la red de golpe se encuentra con que la frecuencia se le viene abajo. ¿Por qué? Porque le saqué generador, pero no le saqué carga. Entonces la frecuencia se cae. Entonces, si no reacciona rápido la red en cortar consumidores, lo más probable es que se termine abriendo la red por su frecuencia. Cuando se abre por su frecuencia, automáticamente los generadores que estaban aportando quedan fuera de servicio por sobrefrecuencia. ¿Sí? William de la Cruz. ¿Cuáles son las causas y factores que los tubos de intercambio de calor se deterioran en una caldera HRSG? La primera causa es la calidad del agua. ¿Sí? Si yo no tengo una buena calidad de agua en mi caldera, voy a terminar dañando los tubos. ¿Por qué? Porque una mala calidad de agua de caldera, por ejemplo, un alto contenido de oxígeno, va a promover puntos de oxidación. Estos puntos de oxidación lo que van a hacer es debilitar la pared del tubo. Y los tubos que están sometidos a alta presión, por ejemplo, economizador o caldera sobre caldera de alta presión, se empieza a debilitar la pared, por lo tanto esa debilitación hace que en algún momento se rompa. La otra es, si yo tengo, por ejemplo, demasiada cantidad de sales dentro del agua de circulación, esas sales se van a empezar a depositar. Ese depósito lo que va a hacer es aumentar el grosor de la pared. Entonces, uno diría, bueno, si aumenta el grosor debe ser más resistente. Ese aumento de grosor lo que va a hacer es que el caño que está recibiendo, el tubo que está recibiendo el calor desde afuera, no llegue a bajar tanto la temperatura en esos puntos. ¿Por qué? Porque tenemos un depósito. Entonces es menor la transferencia de calor. Es mayor mi superficie a atravesar, por lo tanto la transferencia de calor es menor. Como la transferencia de calor es menor, en ese punto el agua que debería estar en estado líquido empieza a hervir, se empieza a evaporar antes y ese punto queda sin refrigeración. Entonces el calor me fatiga el material y lo rompe. Creo que contesté todas las preguntas. Bueno, Marcelo, sí, muchísimas gracias. Creo que ya hemos cubierto el tema, el tiempo también, al cual habíamos invitado a todos los asistentes. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias nuevamente, Marcelo. Muchos éxitos a todos. Cuídense mucho en casa. Todavía seguimos pues en esta anormalidad en nuestras vidas, así que cuidémonos mucho. Y bueno, nuevamente celebramos que estamos transmitiendo por primera vez por LinkedIn estos webinars y bueno, vamos a seguirlo haciendo en los próximos. Este próximo jueves tendremos un próximo webinar que tiene que ver con el tema de manejo y optimización de inventarios, repuestos de mantenimiento. Así que los esperamos todos. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Muy buenas tardes, noches para mí.